Hola a todos, buen día. Bueno, les comparto el capítulo 2 del libro La elegancia del erizo de Muriel Barberi. Se titula De guerras y colonias y dice así. No tengo estudios, decía en el preámbulo de mi discurso. No es del todo exacto, pero mi juventud escolar llegó hasta el certificado de estudios, antes del cual me había cuidado muy mucho de no llamar la atención, asustada por las sospechas que sabía que en el señor Serván, el maestro, había levantado al descubrirme devorando con avidez su diario, que no hablaba más que de guerras y de colonias, cuando apenas contaba yo 10 años. ¿Por qué? No lo sé. ¿Creen ustedes realmente que habría podido? Es una pregunta para los adivinos de antaño. Digamos que la idea de luchar en un mundo de pudientes, yo, la hija de un don nadie, sin belleza ni encanto, sin pasado ni ambición, sin don de gentes ni esplendor, me fatigó antes incluso de intentarlo. Yo solo deseaba una cosa, que me dejaran en paz, sin exigirme demasiado y poder disfrutar unos instantes al día de la libertad de saciar mi hambre. Para quien no conoce el apetito, la primera punzada de hambre es a la vez un sufrimiento y una iluminación. Yo era una niña apática y casi minusválida, tan cargada de espaldas que casi parecía jorobada, que si se mantenía en la existencia no era sino porque desconocía que pudiera haber otra vía. La ausencia de gusto en mí rayaba en la nada. Nada me decía nada, nada despertaba nada en mí, y cual débil brisna de paja empujada aquí y allá al capricho de enigmáticas ráfagas de viento, ignoraba incluso hasta el mismo deseo de poner fin a mi vida. En mi casa apenas se hablaba. Perdón. Los niños chillaban y los adultos se afanaban en sus tareas como lo hubieran hecho de haber estado solos. Teníamos suficiente para comer, aunque frugalmente. No se nos maltrataba y nuestra ropa de pobres estaba limpia, de modo que aunque podía causarnos vergüenza, al menos no sufríamos el frío. Pero no nos hablábamos. La revelación tuvo lugar cuando a la edad de 5 años, en mi primer día de colegio, tuve la sorpresa y el susto de oír una voz que se dirigía a mí pronunciando mi nombre. ¿René?, preguntaba la voz mientras yo sentía posarse sobre la mía una mano amiga. Era en el pasillo donde con ocasión del primer día de colegio y porque llovía, se había apelotonado un tropel de niños. René, seguía modulando la voz que venía de lo alto, y la mano amiga no dejaba de ejercer sobre mi brazo, incomprensible lenguaje, ligeras y tiernas presiones. Levanté la cabeza, en un movimiento insólito que casi me dio vértigo, y mis ojos se cruzaron con una mirada. René, se trataba de mí. Por primera vez alguien se dirigía a mí por mi nombre. Mientras que mis padres recurrían a un gesto o a un gruñido, una mujer, cuyos ojos claros y labios sonrientes observé entonces, se abría camino hasta mi corazón y, pronunciando mi nombre, entraba conmigo en una proximidad de la que hasta entonces yo nada sabía. Descubrí a mi alrededor un mundo que de pronto adornaba 1000 colores. En un destello doloroso percibí la lluvia que caía en el patio, las ventanas lavadas por las gotas, el olor de la ropa mojada, la estrechez del corredor, angosto pasillo en el que vibraba la asamblea de párvulos, la pátina de los percheros de pomos de cobre en los que se amontonaban las esclavinas de paño barato, así como la altura de los techos, a la medida de los cielos para la mirada de un niño. Entonces, con mis enormes ojos clavados en los suyos, me aferré a la mujer que acababa de traerme a la vida. «René», repitió la voz, «¿quieres quitarte el impermeable?» Y sujetándome con firmeza para que no me cayera, me desvistió con la rapidez que otorga la larga experiencia. Se cree erróneamente que el despertar de la conciencia coincide con el momento del primer nacimiento, quizá porque no sabemos imaginar otro estado vivo que no sea ese. Nos parece que siempre hemos visto y sentido, y seguros de esta creencia, identificamos en la venida al mundo el instante decisivo en que la conciencia nace. Que durante 5 años una niña llamada René, mecanismo perceptivo operativo dotado de vista, oído, olfato, gusto y tacto, hubiera podido vivir en una perfecta inconsciencia de sí misma y del universo, desmiente tan apresurada teoría, pues para que se dé la conciencia es necesario un nombre. Sin embargo, por un concurso de circunstancias desgraciadas, se desprende que a nadie se le había ocurrido darme el mío. «¿Qué ojos más bonitos tienes?», añadió la maestra, y tuve la intención de que no mentía, que en ese instante mis ojos brillaban animados por toda esa belleza, y reflejando el milagro de nacimiento, lanzaban 1000 destellos. Me puse a temblar, y busqué en los suyos la complicidad que engendra toda alegría compartida. En su mirada dulce y bondadosa solo leí compasión.
Cuando por fin nací al mundo, solo inspiraba piedad. Estaba poseída, puesto que mi hambre no podía saciarse con el juego de interacciones sociales inconcebibles para mi condición, se saciaría con los libros. Por primera vez toqué uno en mi vida. Había visto a los mayores de la clase mirar en ellos invisibles rastros, como si una misma fuerza los moviera a todos, y sumiéndose en el silencio, extraer del papel muerto algo que parecía vivo. Aprendí a leer sin que nadie se enterara. Los demás niños seguían balbuciendo las letras cuando yo hacía tiempo que conocía ya la solidaridad que teje entre sí los signos escritos, sus combinaciones infinitas y los sonidos maravillosos que me habían marcado en ese mismo lugar el primer día cuando la maestra pronunciaría mi nombre. Nadie lo supo. Leí como una posesa, a escondidas primero, luego, cuando me pareció haber superado el tiempo de aprendizaje normal, a la vista de todos, pero cuidándome mucho de disimular el placer y el interés que la lectura me suscitaba. La niña frágil se había convertido en un alma hambrienta. Que tengan un lindo día.